Somos más que un programa de radio. Somos Koinonía en Sintonía. Continuamos. El tema de hoy en Koinonía en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estarnos sintonizando a través de Koinonía Radio, Koinonía en Sintonía. Soy el Padre Israel Ángeles, como siempre, con las editoriales de temas contundentes que nos hacen reflexionar a nivel social, mundial, de manera especial con diferentes temáticas. En este caso es hablar sobre la libertad de prensa, la religión y precisamente un caso muy especial que cumple el día de pasado mañana, este próximo 7 de enero, cumplirá un año. Quizá muchos de ustedes no se acuerden, vamos a tratar de recordarlo. Voy a dividir este editorial en dos partes. La primera, voy a analizar un poco de antecedentes sobre esta famosa revista Charlie Hebdo, francesa. Es una revista satírica, un poco de humor negro, que es los atentados que tuvo. Y luego, por el punto, es precisamente reflexionar con una editorial que se publicó en el semanario, en el diario más bien del Vaticano, el Osservatore Romano, sobre esta situación. Y a veces, ¿dónde está realmente la memoria, el sentido, la historia del aprendizaje de lo que nos enseña las situaciones que no son nada agradables y son difíciles para la humanidad? Un Dios asesino ilustra la tapa del aniversario de esta revista, de sus atentados a un año de esta revista conocida como Charlie Hebdo, que salió con una tirada de 1 millón de ejemplares, donde, imagínense, la figura que lleva esta revista es una especie de anciano que va corriendo, ensangrentado, vestido con atuendos propiamente de terrorista, y que lleva en la cabeza el símbolo, el triángulo, la Trinidad, la perfección de Dios. Y así lleva ese título, un Dios asesino, que ilustra la tapa o el titular, la carátula de esta revista, a un año de que la misma revista fuera víctima de atentados terroristas. El semanario satírico francés publicó un número especial en memoria de las 12 personas que murieron en el atentado ocurrido en enero del año pasado. O sea, hace un año iniciábamos con esto. Incluso el Papa dio un mensaje, el Papa Francisco, sobre esta situación que era, pues de alguna manera, tremenda, dramática, y un mensaje de manera especial sobre este caso. Bueno, el próximo 7 de este mes se cumplirá un año del atentado yihadista al semanario satírico francés Charlie Hebdo, donde murieron, como les comentaba, 12 personas para conmemorar el primer aniversario del fatídico ataque. La revista publica el día de hoy un número especial de una tirada de 1 millón de ejemplares. En la portada, de alguna manera que ya se ha filtrado, al menos de que pueda recomponerse, no lo creo, aparece una especie, entre comillas, de un dios barbudo armado con un fusil de asalto y con manchas de sangre en el hábito. Junto a la caricatura de esa imagen bastante patética, aparece el título: un año después, el asesino sigue corriendo. Sí, o sea, esa es la expresión que tiene la revista. El director financiero de la publicación, se trata de Eric Portenhout, explicó hace unos días que el contenido de este número combinará un cuaderno de ilustraciones de los dibujantes asesinados con mensajes de apoyo de diferentes personalidades. Entre los colaboradores externos se encuentra la ministra de Cultura francesa, Fleur Pellerin, actrices como Isabelle Adjani, Charlotte Gainsbourg, Juliette Binoche, o intelectuales como Elisabeth Badinter o Talisma Nasrin, o el estadounidense Russell Vines y el músico Ibrahim Maulov. Y bueno, los dibujantes, Rees, actual director de Charlie Hebdo y que fue gravemente herido en el ataque, es el encargado de firmar una editorial cargada de críticas hacia los fanáticos alienados por el Corán y devotos de otras religiones que quieren la muerte de la publicación por osar reírse de lo religioso.
También incluyen toda una declaración de intenciones. Las convicciones de los ateos y de los laicos pueden conmover más montañas o pueden mover más montañas que la fe de los creyentes. Veamos estas expresiones precisamente que dicen: las convicciones de los ateos y de los laicos pueden mover más montañas que la fe de los creyentes. Un año después, el asesino sigue la carrera, como enmarca esta publicación. Rezan letras blancas sobre un fondo negro en el que se ve la caricatura, que ya les decía, de este Dios, entre comillas, manchado de sangre, con una ametralladora colgada en la espalda. La portada de la revista satírica francesa Charlie Hebdo, que conmemora el aniversario de ese ataque terrorista el año pasado, y dejó como saldo 12 fallecidos. Y bueno, su director, Laurent Soritzau, conocido por su seudónimo Riz y sobreviviente del atentado, denuncia en el texto que desde que publicaron las primeras caricaturas de Mahoma en el 2006, muchos esperaban que les fueran a tener consecuencias, pero advierte también que ese grupo no solo había fanáticos embrutecidos por el Corán, sino que había fieles de otros credos que les deseaban propiamente el infierno por haberse atrevido a reírse de la religión. Y agrega que ese grupo, algunos intelectuales amargados y periodistas envidiosos. Bueno, pues ahí está la situación, que pudiera seguir un poco deshebrándose, pero vamos a este punto. Hoy el Observatore Romano publica una reflexión precisamente contra esta revista que pone de esta manera esta imagen satírica, burlesca de un Dios asesino. La revista Charlie Hebdo tomó el artículo de la editorial, que también fue publicada en el sitio de vaticanistas expertos en estos temas, de Domenico Ajaso Jr. El periódico Vaticano, el Observatore Romano, afirma: el episodio no es una novedad, porque sabemos, y ya de alguna manera se dio a conocer desde hace un año, pues el perfil de esta revista, que incluso para muchos en Francia y en varias partes del mundo es seguida. Porque detrás de la bandera engañosa de un laicismo sin compromiso, y hace un momento yo estaba citando una frase misma del director de esta revista, sobre que el ateísmo y el laicismo mueven más montañas, o mueven las montañas más que los creyentes. Bueno, el Observatore Romano hoy dice que el episodio no es una novedad, porque detrás de esa bandera engañosa de un laicismo sin compromiso, el semanal francés olvida una vez más cuánto los líderes religiosos de cualquier pertenencia están repitiendo desde hace tiempo el rechazo a la violencia en el nombre de la religión. Usar a Dios para justificar el odio es una auténtica blasfemia, como ha insistido en varias ocasiones el Papa Francisco. Según el periódico El Observatore Romano de la Santa Sede, se trata de una imagen que hiere a todos los creyentes de las diferentes religiones. Es una caricatura que no ayuda en un momento en el que se necesita encontrar flanco a flanco. Como dijo Anor Bichu, presidente del Council Francois del culto musulmán, para condenar la penosa portada con la cual se publicará un año de esos atentados de la revista Charlie Hebdo, publicada a un año de la masacre, y que representa, según una iconografía claramente cristiana, a Dios como un terrorista que corre manchado de sangre con un fusil al hombro. Palabras en sintonía con el comentario del episcopado francés, que se pregunta si este es el tipo de polémicas que Francia necesita. Ya el episcopado francés ha reaccionado frente a este tipo de publicaciones que al parecer nos hacen olvidar la memoria y la historia de las situaciones que a veces tiene que pagar la sociedad y desde luego la libre expresión, y que no se aprende la lección. Antes también había hablado al respecto el teólogo y secretario general del Sínodo de los Obispos, Monseñor Bruno Forte. Precisamente dijo que la decisión del semanal francés era un episodio muy doloroso, además de infundado. Explicó además el potencial de violencia que puede desatar si acaso ser cancelado por una auténtica experiencia religiosa, ciertamente no animado ni favorecido. Si esto sucede, entonces estamos frente a una falsificación de la experiencia religiosa, como ha afirmado el Papa Francisco. Matar en nombre de Dios va en contra de Dios. A propósito del retrato
de ese Dios asesino en la revista Charlie Hebdo, observó el teólogo, ofende a la sensibilidad de cada persona, no solo de los creyentes cristianos, judíos o musulmanes, sino también de quienes, a pesar de no creer, advierten cuán importante es el respeto de la conciencia y de la dimensión religiosa de la vida en este momento histórico. He aquí, añadió, por qué el juicio no puede ser más que ser extremadamente negativo. Sobre todo, prosiguió el teólogo Forte, de quien estamos hablando, está muy alejada la verdad de esa caricatura en la que se presenta esa imagen. Las religiones se confrontan con el misterio de Dios y por lo tanto tienen un antídoto muy fuerte en contra de esa pretensión, la supremacía del Señor, cuya voluntad todos debemos obedecer. Hasta aquí nuestro editorial. Una excelente noche. Coinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.